Muy bien. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, muy bien. Voy a invitarles a buscar un espacio ya en la iglesia. Nos podemos sentar, tomen sus Biblias, por favor, esta mañana. Muy bien. Dar la bienvenida a quienes nos visitan en esta mañana, me alegra verles. A la iglesia, agradecerle infinitamente su deferencia y su cariño. El fin de semana pasado no estuvimos con ustedes como familia. El motivo, viajamos a la ciudad de Medellín a visitar a mi padre, ya que está con quebrantos de salud y pues no sabemos cuándo volveremos a vernos. Y era un deber ser como hijo, y de tal manera que pude estar saludando a mi hermano, a mis sobrinas y a mi padre, que era el objetivo número uno. Estuvimos 3 días allí con mi esposa y mi hijo Daniel, y fue de gran ánimo para él, para nosotros. Ya mi padre va para 89 años, ya este año cumple 90, y obviamente con los dolores y aflicciones del cuerpo, ya mi padre está quedando ciego. Su marcha ya está bien complicada con su pie derecho, etcétera, etcétera, y él tiene un marcapaso, y el marcapaso usted no lo tiene 2 años de vida útil más, y ya el cardiólogo dijo que pues después de eso no hay nada que hacer. Es decir, ya. Mi padre, José Salvador. Entonces doy gracias a Dios porque pudimos visitarlo, nos dio la vida, el tiempo, ir con la familia. El Señor nos trajo y nos llevó con bien. Un pequeño testimonio del lugar donde salíamos el domingo, sobre las 11 de la mañana estábamos saliendo, cerramos la puerta del apartamento que habíamos alquilado, cerramos la puerta, pasamos la calle, es decir, gastamos 7 segundos pasando, y una moto con un pasajero y un carro se subieron exactamente y cayeron en la puerta donde nosotros estábamos saliendo. Es decir, que si hubiésemos demorado 5 segundos, 7 segundos más, posiblemente alguno de los 3 hubiésemos tenido alguna lesión muy severa, porque la moto y los que cayeron en toda la puerta, levantaron un carrito de mercado que había ahí, el carro quedó ahí frenado y la moto, todos ahí al frente de la puerta. Y solo nos miramos con mi hijo y mi esposa y quedamos diciendo gracias a Dios. Si hubiésemos 5 segundos atrás hubiera sido fatal, algo hubiese pasado. Damos gracias al Señor por este tiempo, gracias a la iglesia que estuvo orando igualmente. Doy gracias a la iglesia también de estar orando por mi salud. Tenía un procedimiento ambulatorio el viernes y me lo cancelaron, raro, ¿no? Entonces, el tema de la salud, que ustedes saben que en Colombia está un poco complejo para todos, eso no hay aquí nada, es igual. Entonces estamos en la lucha nuevamente que nos lo autoricen, y doy gracias a la iglesia que también sé que estuvieron orando el día viernes. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, retomamos nuestro estudio y quiero terminarlo este mes de febrero, ojalá, por estas interrupciones de salud, por las interrupciones de mi viaje, pero gracias al Señor cada día nos va llenando de más fuerza y valor. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24 conmigo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amado Padre, gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, y rogamos, Señor, que en ella encontremos aliento de vida, que podamos encontrar el desafío y el camino que debemos recorrer en nuestras vidas. Señor, que así sea. Bendice tu palabra, porque es tu palabra certera y viva. En Cristo Jesús, amén y amén. El título del mensaje y de todos los mensajes que hemos tenido es: ¿cuál es el llamado del creyente de la Iglesia Bautista Valle Josafat? ¿Por qué le pongo el nombre exacto de nosotros? Porque somos esta iglesia local. Hay otras iglesias que tienen otros llamados y tienen otras situaciones y otro ambiente y otro lugar, lugar del país, del mundo, pero que quiero centrarme bíblicamente cuál es el llamado universal, pero más particular para nuestra iglesia. Ahora estamos en un periodo de crisis. La identidad de la iglesia y la propia identidad de los creyentes. Los creyentes ya no gustan de ir a la iglesia. Tienen una cosa que se llama la fe privada. ¿Se han escuchado de eso ahora, ese nuevo concepto? La fe privada. Yo amo a Dios y todo, pero yo oro en mi casa, pongo programas en mi casa, hago el devocional en casa, todo en casa, fe privada, pero no la comparto. Aún más, nadie sabe que soy creyente a veces. Esa fe privada no es el llamado que tenemos. La crisis que hay en la fe ahora de muchos creyentes que, a pesar de que vienen en la iglesia, siguen de derrota en derrota espiritual. No vemos que crecen, no hay victoria, no hay un caminar real en su vida de victoria. Ahora no estoy diciendo que no tenga problemas, no confunda eso. ¿Vamos a tener aflicciones? Sí, pero la Biblia, ¿qué dice? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay luchas, pero hay siempre ¿qué? Victoria. Escúchelo, siempre habrá luchas, pero siempre hay ¿qué? Victoria. Nunca quedaremos en vergüenza. Ahora, esas crisis no están lejos de nuestra iglesia. Con todo el cariño de quienes están por la internet, ¿cuántos tienen una fe privada a través de este aparatico? He estado tentado de quitarlo. Pero algunos dicen: pastor, algunos que están enfermos, los que están lejos del país. Bueno, ya lo entiendo, pero me preocupa aquellos que tienen la fe privada. Lo veo, lo escucho y cierro y sigo, pero no sé qué está pasando en la iglesia, qué hay necesidades, qué proyectos, nada de esto me interesa. Aún más, algunos no ven ni siquiera los anuncios de la iglesia, entonces no saben qué está pasando, qué necesidades, qué desafíos tenemos. La iglesia es más allá de tener un tiempo solamente del mensaje, que es muy importante, pero la vida de iglesia es muy importante, la comunión. Recuerden la iglesia primitiva, ¿cuál era la diferencia de la iglesia primitiva? Que todo lo tenían ¿qué? En común. La gente se sorprendía de lo que hacía un grupo de personas reunidas un domingo a las 9 de la mañana. Y se sorprendían de su amor, de su colaboración, de esos ricos buñuelos que compartimos. No es Navidad, pero trajeron buñuelos. Amén, me encantan. Pero es eso lo que la gente le mueve y dice: ¿qué está pasando acá? Todas esas crisis están llegando también a nuestras puertas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Ahora, la iglesia tiene muchos llamados. Tenemos llamados a orar, tenemos llamados a servir, a testificar. Sí, tenemos llamados. ¿Son importantes? Sí. Pero mientras que no tengamos una identificación con Cristo, muchas de esas cosas no las haremos, y si las hacemos, son vacías. Porque el núcleo es ¿quién? Jesucristo. Vamos a ver el primer versículo. Pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados, versículo 21. ¿Cuál es la determinación divina? Dios hace un llamado. Y vimos varias, voy a revisarlos simplemente. ¿Cuáles fueron los llamados que hemos tenido? Primero, fuimos llamados a una salvación inmerecida, pero dada por gracia. La salvación es de Jehová. El hombre no piensa en Dios. Pero fuimos llamados a una salvación maravillosa, y qué bueno que un día alguien nos presentó el evangelio y fuimos llamados a ese evangelio y llegamos nuestro corazón y nuestras manos y dijimos: Señor, te recibo como Señor y Salvador. También fuimos llamados a descansar. Venid a mí todos los que estéis ¿qué? Trabajados, que yo os haré ¿qué? Descansar. También fuimos llamados al sufrimiento. Miren el versículo 19. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí entiende ese versículo?
Muy interesante. Está diciendo que si usted hace lo bueno, pero le pagan mal, ¿usted qué debe hacer? No se preocupe, porque eso hace parte del llamado nuestro. Pastor, ¿estamos llamados a sufrir? Sí, pero no me gusta, es cierto, pero Cristo lo hizo, sí. ¿Cuál fue su llamado? A sufrir en la cruz, a tomar un lugar por nosotros. Entonces, no nos sorprendamos, como dice Pedro, no nos sorprendemos cuando alguna aflicción llega a nuestras vidas como si fuera algo extraño. Dice Pedro, es natural que le suceda al creyente, por dos razones básicas, porque tenemos un gran enemigo que nos odia. ¿Quién? Satanás. Y siempre hará cualquier cosa para molestar o desanimar nuestras vidas. ¿Estamos llamados a sufrir? Sí, pero a hacer, digamos, a sufrir en amargura, en tristeza y desesperanza, no. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué? Confiad, yo ¿qué? He vencido al mundo. También fuimos llamados con un propósito, y quiero que vayamos a ese versículo, Romanos capítulo 8, es clave, es el núcleo de la primera parte. Romanos capítulo 8, entonces ya hemos visto cuál es la determinación de mi vida, nos ha llamado. Romanos capítulo 8 es un versículo hecho para creyentes, es muy importante que lo entienda. Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el llamado de un creyente? Es estar a la imagen de su Hijo. Este es un versículo para creyentes. No está hablando de una predestinación de salvación, está hablando de que los salvos estamos predestinados, ¿para qué? Para llevar ¿qué? La imagen de Jesucristo. Esto es clave porque ese es el llamado más importante. ¿Usted está siendo llamado para servir? Sí, es bueno. ¿Orar? Sí, claro, por supuesto. Pero vuelvo y repito, si usted no tiene la imagen de Jesucristo, todo eso se convierte, como dice Pablo, en solo ruido. No sirve, porque el núcleo de lo que le impulsa, le pone el querer como el hacer, es Cristo en usted a través del Espíritu Santo que lo va formando cada día. De tal manera que este versículo es clave y está hecho. Ahora, fuimos llamados no para ser religiosos o para tener un sistema, sino para vivir a Cristo, tener una identificación con Él. También fuimos llamados a una esperanza. Dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué nos reunimos acá? Porque tenemos una ¿qué? Esperanza. No tendría sentido reunirnos acá y de salir y decir, pero bueno, y ahora cojo a la izquierda, a la derecha, ¿qué será de mi vida? No, todo creyente que salga esta mañana tiene certeza de una esperanza de saber qué va a pasar. Si muere, ¿para dónde va? ¿Para el cielo? ¿O no? Algunos los veo como dudosos. Bueno, ¿hacemos la oración de fe? Pero otro dice, si sigo caminando, voy a caminar por fe y no por qué. ¿La tiene clara? ¿Tiene clara qué es lo que usted tiene que hacer cuando salga de esta iglesia? O a la izquierda, a la derecha. Si muero, voy con el Señor. ¿Qué dice Pablo? Es mejor estar ¿qué? Ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Es decir, para el creyente es mejor morirse. Raro, ¿cierto? Suena extraño. No, pastor, yo no me quiero morir. Pero Pablo está diciendo, ¿sabe qué es lo mejor que le puede pasar a usted en este mundo? Morirse. Claro, porque no tiene que pagar impuestos, no hay llanto ni dolor, la EPS ya se le olvida. Es decir, la cosa cambia naturalmente de una forma trascendental. Pero si seguimos en esta vida, no andamos con una carga, es que, ¿cómo vas? Ahí vamos, por la gracia de Dios. Y entonces ve a un hermano sudando, agobiado. No, caminamos ¿por qué? Por fe. ¿Quién tiene el control de nuestras vidas? Dios. ¿Quién tiene el control de nuestro futuro? Dios. ¿Quién va a proveer? Dios. ¿Qué dice el Señor? No os afanéis por lo que sea el día de mañana, que vas de comer o ver, sino que Dios sabe y Él suplirá y os dará todo, más buscar primeramente ¿qué? Y lo demás será ¿qué? ¿No le parece maravilloso esa promesa? Es decir, usted sale aquí confiado de que, hombre, yo sé que voy a comer mañana. Yo sé que tendré mi trabajo, yo sé, porque usted anda en victoria sabiendo que si busca al Señor. Esta mañana veíamos con el hermano José Luis en segunda de Samuel. Interesante el versículo, ¿no? Dios premia de acuerdo a nuestra justicia y nuestras manos, ¿qué?
limpias. Si usted hace lo correcto ante Dios, tiene una vida de santidad e integridad, ¿Dios qué? Le va a bendecir, no tiene la menor duda. Dios no nos pone como hijos a sufrir como un gusano dentro de un fuego y ahí a ver qué le pasa. No funciona de esa manera. Hay aflicciones que prueban nuestra fe, pero no estamos siempre permanentemente ahí. Dios siempre nos saca. Entonces cerramos. Y el último llamado está en Mateo 4:19. Dice el Señor: venid en pos de mí. ¿Cuál es ese llamado? Sígueme. El último llamado que tenemos y que lo habíamos visto es que el Señor pide que le sigamos, que seamos coherentes en lo que tenemos. ¿Por qué digo coherentes? Porque muchas veces nosotros alzamos la mano, recibimos a Cristo como Salvador personal y con esa misma mano le decimos al Señor: chao, nos vemos en el cielo. ¿Me entiende? No funciona así. Por la gracia de Dios, sí, Dios, esa gracia no la entiendo. Solo la vivo, la puedo compartir. ¿Cómo Dios puede tener gracia de alguien que nunca lo siguió y lo tiene en el cielo? Eso no entiendo. Me parece que abusó del amor de Dios, pero eso es en la mente de Dios. Yo no la entiendo. Pero lo que puedo comprender realmente es que el Señor dice: si tú verdaderamente me amas, sígueme. Ese llamado de sígueme es seguir al Señor Jesucristo en todos sus pasos. Ir con Él en cada una de las desafíos de la vida y del carácter de la vida y del accionar de la vida. Por eso el Señor dice ese llamado: sígueme, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ese fue el llamado de los apóstoles. Muy interesante que Jesús no los llamó y les dijo: venid en mí y os haré sanadores. No. O os haré grandes hombres de milagros. No. ¿Qué les dijo? ¿Los haré qué? Simplemente ustedes van a ganar almas. Veamos entonces la segunda parte. Ese es el llamado divino. Ahora veamos cuál es el camino que debo seguir. Veamos el versículo 21. Volvamos a segunda de Pedro, por favor. Versículo 21 al final. Cristo padeció por nosotros. Dice: dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. La segunda parte, luego de ese llamado divino, nos llama: ahora ¿qué hay que hacer? Un accionar, y es caminar. ¿Qué debo hacer en este momento? Seguir las huellas de Cristo, el ejemplo de seguir sus pisadas. Ahora, ¿uno cómo sigue las pisadas de Dios? La Biblia dice que debemos seguir a Dios, amarle y seguirle. Es imposible porque Dios es ¿qué? Espíritu. Pero Dios, en su infinita gracia y amor, ¿qué hizo? Pues marcó esas huellas a través de los pies de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Entonces no tenemos excusa de decir: no, pero es que Dios, ¿quién sigue a Dios? Tiene toda la razón. ¿Cómo seguimos a Dios si es espíritu? Además, Dios es infalible, inerrante, ¿sí? Eterno, ¿ok? Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Pero Dios, en su gracia y en su sabiduría, colocó unas huellas a través de los pies de Jesucristo. Y aquí Pedro nos dice que el camino que yo debo seguir es las huellas de Cristo, seguir sus pisadas. Cuando dice la palabra ejemplo, aquí la palabra ejemplo, en el griego me llamó mucho la atención buscando la palabrita, es calcar. ¿Cuántos de ustedes calcaron mapas tiempo atrás? Los jóvenes ya usan autotoque y todo eso. Ya no, eso ya no. ¿Se acuerdan cuando nos tocaba calcar los mapas? Papel calcante sí, y hay de que a uno se le corriera la tinta. ¿Quién borra eso? Nadie. Tocaba hacerlo con mucha delicadeza. Cuando Pedro toma la palabra ejemplo, es esa palabra calcar, es decir, escribir por debajo. Exactamente lo que está abajo, lo hago igualito para que tengamos exactamente igual el ejemplo. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Bueno, ¿tenemos que seguir el ejemplo de Pablo? Sí y no. Voy a explicarlo porque sí. Claro, es un gran hombre. Y no, porque es un pecador. ¿Pablo tuvo problemas con el pecado? Por supuesto. ¿Seguimos ejemplos de él? Bueno, sí, pero hay desaciertos, ¿cierto? Pregunto, ¿Jesucristo tuvo pecado? ¿Desaciertos? Nunca. Por eso, las huellas que tenemos que seguir, y con todo el cariño y el respeto del apóstol Pablo, no es las de Pablo, no es las de Pedro, sino Pedro dice: sigamos las huellas de ¿quién? De Jesús, que nos dejó ¿qué? Ejemplo.
Entonces, cuando como creyentes, ¿cuál es nuestro llamado como Iglesia Bautista Valle José como creyentes? Seguir las huellas del pastor Mauricio. No, no, en absoluto. Soy un consiervo de ustedes, tengo un rol como pastor y una autoridad delegada, pero la autoridad es ¿quién? Cristo manifestada a través de su palabra, Él es la cabeza. El llamado nuestro es ver ¿quién? A Jesucristo. Mientras que ustedes y yo miremos a Jesucristo, esta iglesia no desaparece. Se lo garantizo, se lo garantizo. Pero el día que volteemos nuestros ojos a seguir otras pisadas humanas, filosóficas, humanísticas, teológicas, porque ahora como estamos llenos de teología, ¿no? La teología del pacto, la teología dispensacional, la teología de la fe privada, bueno, y uno dice, bueno, ¿y por dónde cojo? Tome a Cristo. No mire a otro lado porque va a estar confundido, va a estar perdido. No siga otras huellas. Ahora, si usted sigue otras huellas, posiblemente termine en un abismo o en un callejón sin salida. Con Jesucristo no. Entonces vamos a ver 4 huellas del Señor Jesucristo, 4 huellas que yo quiero que ustedes recorran conmigo a través del apóstol Pedro y que nos manifiesta acá. Hay muchas huellas del Señor, muchas. Por ejemplo, no voy a tocar aquí una huella, voy a dar un pequeño ejemplo, pero una huella es aquella que vemos, por ejemplo, del Señor, 2 huellas, una de un pie y luego una bolita, Eso significa que el Señor estuvo de rodillas o inclinado, y ese se llama las huellas de la misericordia, porque puso su pie y su rodilla para alcanzar a aquellos que estaban enfermos. ¿Recuerdan? Él se inclinó ante el ciego y dice que le untó barro y luego el hombre vio. Esas son las huellas de ¿qué? De misericordia. No la vamos a tocar, pero vuelvo y repito, hay muchas huellas, pero vamos a tocar, creo que son 4 huellas centrales que nos permiten como iglesia y como creyentes saber por qué estoy aquí, a quién voy a seguir, qué voy a hacer. La primera huella está en el versículo 22, el cual no hizo ¿qué? Pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces Pedro dice, vamos a seguir sus huellas. La primera huella se llama santidad, versículo 22, santidad. Él dice, el cual no hizo pecado. ¿Sabe quién habló de esto? Isaías capítulo 53 versículo 9, no lo busque, póngalo en sus notas, pero Isaías dice, en el cual no hizo pecado. Ya Isaías había profetizado que el Mesías tendría una condición muy importante y es la impecabilidad de Jesucristo. Esa es una doctrina fundamental en la iglesia. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchas sectas o doctrinas que hablan de que Jesucristo no, pues tuvo sus pecados y no fue perfecto. Eso no es cierto. La Biblia es clara que el Señor Jesucristo no hizo pecado. Isaías me lo profetiza y Pedro lo ratifica. Volvámoslo a leer. El cual no hizo pecado ni se halló ¿qué? Engaño en su boca. La impecabilidad del Señor Jesucristo era importante y a veces es difícil de entender esto. Pero debemos entender que Él hace parte de la Trinidad, es una persona de la Trinidad, la persona, y esa persona tiene 2 naturalezas, la divina y la humana. Prácticamente el Señor Jesucristo es una persona divina y humana, y eso es otra cosa fundamental de la doctrina. Tenemos que entender que el Señor fue 100% hombre. ¿Tuvo hambre? ¿Descansó? ¿Tuvo cansancio? Pero también 100% Dios. ¿Sabía lo que había en el corazón de los hombres? Claro. ¿Sanó, hizo milagros? Por supuesto. Eran pruebas mesiánicas de su divinidad y su autoridad delegada por Dios. Entonces, entender eso a veces es muy difícil. No le pido que lo entienda, créalo. Porque la pregunta es, ¿quién puede entender a Dios? ¿Sus pensamientos son como los de Dios y sus caminos los de Dios? No. A Dios no hay que pedirle o entenderlo, hay que creerlo, porque eso se llama fe. Eso es fe. Pero ¿por qué yo digo? Bueno, alguien me puede cuestionar y a veces cuando uno presenta el Evangelio, pero ¿cómo me lo demuestra? Porque Pedro lo dice. ¿Y por qué Pedro lo dice? Porque lo dijo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad consustancial con el ser que es Dios. Punto. Significa que tenemos una garantía escritural. Las damas están viendo, creo, doctrina bíblica, ¿cierto? ¿Qué fueron lo primero que vieron hoy?
Se durmieron con el buñuelo. La palabra inspirada, santo por Dios. Es decir, que la palabra de Dios es garantía para nosotros. Creo que Jenny decía algo por ahí interesante, y al final, porque no pude estar, ya me gusta estar como las parabólicas por todos lados con los caballeros. Decía algo que muchos creían que el rey David era un mito. Eso es cierto. Muchos de la crítica, los que llaman los liberales o la crítica alta de la Biblia, hablaban de que David eso fue un personaje como mítico por allá. Ya la historia y ya la arqueología y todo demuestran que David fue un rey real que estuvo. ¿Y quién dice allá eso antes? La Biblia. Lo estamos leyendo en 2 de Samuel. Y fíjense que todavía hay personas que ponen en duda eso, pero por eso tenemos una garantía que es la Biblia. Muy bien, entonces el primer punto de esto es la impecabilidad del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos entonces ir a esto? Entonces, si Jesucristo fue impecable, ¿cómo lo puedo seguir en esa pisada? Bueno, vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver algo, cómo yo logro no ser impecable porque no puedo. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, muere por todos mis pecados. Es decir, la paga y la condena del pecado ya fue cancelada. Entonces yo ya no tengo que preocuparme que si muero tengo que ir a una condenación o a un juicio. No, ya no. Ese juicio ya fue pago, ya se hizo. Ya la justicia de Dios fue satisfecha a través de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa ser salvo. Yo ya no estoy bajo condenación. Pero lo segundo es que está todavía el poder del pecado. ¿El poder del pecado está todavía en este mundo? Claro. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿El creyente está sujeto a ese poder? Claro. Aunque Pablo dice que ya no estamos bajo la ley y que ya tenemos que estar libres del pecado, pero Pablo dice claramente, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo bueno que quiero hacer no lo hago, y esto es una lucha entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu. Pero eso significa que la santidad es un proceso en el creyente que inicia cuando recibo a Cristo. Posicionalmente soy santo en Él para presentarme a Dios. Pero luego viene una santidad en la cual yo tengo que progresar y en la cual tengo que generar en mi vida, y tengo que ser cada día mejor creyente. Y la pregunta es, ¿cómo logro ser y seguir esa caminada de mi amado Salvador en cuanto al pecado? Espíritu Santo se llama. No hay otra manera. Si Pablo nos invita a caminar en el Espíritu, andad en el Espíritu y estar llenos del Espíritu. Cuando habla Pablo de esto, significa que el Espíritu Santo debe tener un control total y absoluto de su vida. Nada se mueve en su vida a menos que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Toda decisión, toda necesidad, toda petición, toda acción de alabanza debe tener la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo cada oración? Recuerden, Pablo dice que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Significa que lo que no podemos pedir, no sabemos pedir o no entiendo cómo pedirlo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Traduce eso ante la gracia y lo hace viable y posible, y eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo puedo yo caminar en los huellas del Señor, en la impecabilidad del Señor Jesucristo? La única manera es en el poder del Espíritu Santo, crecer de esa manera. Ahora, ¿cómo es la santidad de Cristo? Yo quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Cómo es la santidad del Señor Jesucristo? Y Él nos lo lleva a una parte práctica. Cristo fue impecable, ok, porque Él era un ser divino. Yo soy un ser mortal todavía, bajo la presencia y el poder del Espíritu, del pecado, pero obviamente el Espíritu Santo está en mí para ayudarme en ese proceso. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesucristo nos da ejemplo de cómo puedo yo andar en esa huella de santidad? Juan 8:29, ¿qué dice? Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. ¿Cuál es la forma práctica que el Señor Jesucristo nos permite ver cómo es la santidad? Esto se llama la santidad experimental. La experimento de una forma directa porque tengo una relación con Dios. Eso se llama santidad experimental. La vivo porque dice, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. La santidad no es por tantos tintos que yo ayude a servir.
Siempre tomo a mis ujieres, pobrecitos, de ejemplo. La santidad se mide no por lo que yo hago, sino por mi relación con Dios. Eso es lo más importante. No lo que hagas, sino tu relación con Dios. Por eso el Señor dice, la santidad experimental es hacer siempre lo que al Padre le agrada. ¿Al Padre le agrada que usted ande en santidad? Por supuesto. ¿Le agrada que usted sirva? Por supuesto. Pero antes de servir tiene que ser usted. Usted no puede servir sin ser. Tiene que ser ¿qué? Un verdadero discípulo y una relación íntima con el Señor. Porque a muchos les cuesta servir y mantenerse en el servicio. Sencillo, porque no tienen una relación con Dios. Entonces llevan 2 meses haciendo el ministerio de pastor, me cansé. Ya estoy cansado, yo ya no quiero. Además la gente es como desagradecida, algunos no me dan ni las gracias, y entonces pastor, y para arriba y para abajo, y yo solo le pregunto, ¿y cómo estás tú con Dios? Pues ahí vamos. Por eso se fracasa en el servicio en la iglesia. Si usted piensa que el servicio le hace mejor santo, no es así, no se engañe. Le hace vivir en una santidad, en la huella del Señor Jesucristo. Dice que Él no hizo pecado. Seguir esa huella significa que usted tenga una relación auténtica y real con el Señor Jesucristo, con Dios mismo. Cuando usted tiene esa relación, se enamora del Señor, se apasiona por el Señor, y el pastor no tiene que decirle qué tiene que hacer. Al contrario, el pastor le dice, venga, usted ya tiene 5 ministerios, pare hermano, espere, aguante, espere, que está, sí pastor, pero quiero hacer más. Eso significa que su relación con Dios está ¿qué? En sobreabundancia. Es una relación diciendo, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Porque a veces solo levantamos la mano y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pastor, no me ha dicho nada, aquí sigo 2 años esperando la respuesta. Pero qué lindo cuando decimos, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Es que eso es lo trascendental de un creyente, no el creyente decir, tengo un ministerio, bien, listo, magnífico, amén, gracias a Dios. Pero luego el siguiente semestre del otro año, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Eso es crecer en santidad, en una relación con Dios directamente. Ahora, ¿cómo es la santidad religiosa? Vayan conmigo a Lucas 18, una historia que ustedes conocen. Lucas 18, hay tanto que decir, lo vamos a decir, no hay tiempo, pero quiero que quede esto muy claro en sus mentes. Aquí les voy a mostrar, primero vimos la santidad de Cristo, que es una santidad de experiencia. La santidad de Cristo es yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Pero en Lucas capítulo 18, versículo 11, ¿ustedes conocen esa historia? El fariseo y el publicano. Y miren lo que dice en su santidad, y esta es la santidad religiosa. Dice así: el fariseo puesto en pie, ni siquiera de rodillas. Miren la actitud corporal y verbal que vamos a ver acá. Y esto es lo que llaman algunos la santidad religiosa. Y vamos a decir, uy, ese fariseo. ¿Sabe que eso es algo que copiamos mucho en la iglesia? Y que hay que tener mucho cuidado en no tener una santidad religiosa, sino una santidad como Cristo. ¿Cómo era la actitud del Señor? ¿De pie, arrogante? Muchas veces lo encontraban de rodillas, postrado, ¿qué? Orando. Muchas veces lo encontraron de rodillas lavando los pies de sus apóstoles. Muchas veces lo encontraron hincado, sanando enfermos, tocando leprosos, que eso era pues terrible. Nadie tocaba a un leproso, solo el Señor Jesucristo lo hacía en su gracia y en su amor. Y de tal manera que aquí viene algo interesante. Y mire cómo es la santidad religiosa que puede tocarlo a usted y a mí en mi vida. Yo no estoy excepto de eso, me puede pasar. Mira lo que dice el versículo. El fariseo, puesto en pie, oraba. ¿Cómo? Eso. ¿Oraba con Dios? De esta manera. 2 puntos. Dios. Recuerda que nombra a Dios, pero está orando ¿con qué? Consigo mismo. Dios, te doy gracias porque soy un pecador lleno de ambiciones. ¿Y qué dice? No soy como los otros hombres.
ladrones, injustos, adultos, ni aún como a este que este hombre estaba diciendo, esta es mi santidad religiosa. Soy un santo, soy buenísima gente, soy mejor que cualquiera. Hay que tener mucho cuidado porque esa es una santidad religiosa que Dios aborrece, porque se ora consigo mismo. Es una santidad creada por sí mismo para una apariencia religiosa y mostrar al resto de la iglesia que es un santo, o en casa, pero realmente se ora consigo mismo, y el Señor aborrece esto. Entonces vemos ese tipo de santidad. La tercera santidad que quiero mostrarles acá es la santidad del no. Del no, vamos a ver cuántos alcanzó hoy. Hay una santidad del no que yo la viví. Cuando yo fui pequeño en la iglesia, recuerdo el pastor me decía, no puedes fumar. Sí, pastor, sí. No puedes ir a fiestas. Ay, sí, sí, pastor. Entonces, el no creaba una sensación como de miedo, castigo, descalificación de la iglesia. Y entonces, cuando yo era pequeño, joven, adolescente, entonces le decíamos, bueno, muy bien, pero que el pastor no se entere. Y nos íbamos a comer pizza. Pero que no se entere el pastor. Y Dios. Entonces, ese santidad del no hagas, no toques, no mires, nos llevaba a pensar que si no lo veía el pastor y la iglesia, pues todo estaba ¿qué? Bien. No. Pablo nos lleva a algo muy interesante y quiero que vayan conmigo, por favor, a Gálatas, perdón. Gálatas, se me fue mi versículo. Sí, acá. Se me fue mi versículo. Voy a pedir el favor que me ayuden. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se me fue, Gálatas 2:20. Eso, gracias, ya. Ay, se me fue. Bueno, la edad. Ok. Pablo nos lleva a decir que seguir la huella de la santidad no es el no. Pablo nos llega a decir que las huellas tienen que ser una huella de identificación con Jesucristo, vivir a Cristo. A mí nadie me tiene que decir que no haga, sino es Cristo en mí el que me dice, no debes hacerlo, porque el Espíritu Santo me redarguye, y si mi relación es directa con Dios, mi conciencia dice que el Espíritu habla a mi espíritu para saber lo que debo hacer, correcto o incorrecto. Pablo dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿más qué? Ok, esa es la santidad, la huella de santidad que tenemos que seguir, es una relación con ¿quién? Vivir a Jesucristo y seguir sus huellas en esa relación. ¿Cómo logro entender esta santidad? Sencillo, hágase dos preguntas sencillas. ¿Lo que voy a hacer honra a Dios? Si es no, ya tiene la respuesta. No es el camino a recorrer, no hay vida de santidad en eso. La segunda pregunta es, ¿esto glorifica a Dios? La palabra glorificar significa hacer quedar bien a Cristo. Entonces usted se pregunta, ¿lo que voy a hacer hace quedar bien a Cristo? Si es no lo haga. Y por último, la última pregunta es, ¿esto lo haría el Señor Jesucristo? ¿Esto lo haría Jesús? De tal manera que esta santidad del no es un no impositivo, tradicional o del sistema o porque la iglesia lo dice. Bueno, una vez un joven me dijo, pastor, dígame aquí donde dice que no debo fumar. Y yo, pues, no dice. Ah, bueno. Bajo ese argumento, claro, no tengo cómo defenderme. Pero si voy a Gálatas 2:20 le dije, si estás con Cristo crucificado, ya no vives tú, sino vive ¿qué? ¿Y Cristo fumaría? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Entonces, tienes la respuesta. Tienes la respuesta. Porque Cristo fue sin
pecado, impecabilidad. Esa impecabilidad fue ejemplo para nosotros, no porque no podamos pecar, pero la necesidad de seguir esa huella es una necesidad de tener una santidad, de una relación y una experiencia con Cristo, de una santidad de no, sino de vivir a Cristo en mí, porque estoy crucificado con Él, y es esa santidad que yo debo seguir. No es una santidad que me llevan simplemente porque el pastor lo dijo, porque mi maestro, porque mi papá, mi mamá, la tradición de la iglesia, es porque hay una convicción de vida, de relación con Dios. Esa es la santidad y la huella que queremos seguir. Es Cristo. Pedro dice, por esto el Señor nos dejó ejemplo para seguir, ¿qué? Sus pisadas. ¿Cuál es la pisada en santidad que debemos seguir? La de Jesucristo. Su vida, su ejemplo, su carácter en cuanto a la vida de santidad. Y estos son ejemplos sencillos que dice él. Yo hago lo que siempre el Padre quiere de mí. Y Pablo nos dice, ya, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Es esto, ya es Cristo en mí. Vuelvo y repito, nadie tiene que decirme que vaya a la iglesia, porque cuando yo vivo a Cristo, es el impulsor de mi vida. Estoy enamorado, yo solamente mi pensamiento el domingo es ponerme mi traje y venirme, punto. Nadie más tiene que decirme, y bueno, y la iglesia y la Biblia, y no, porque significa que no hay una santidad sino del no. Si no voy, el pastor se da cuenta. Y quién sabe qué ore por mí esta semana. Entonces, es de esa convicción. Veamos la otra, primera de Pedro 1:15. ¿Cuál es la santidad también que el mismo el apóstol Pedro nos pide? 1:15 dice, sino como aquel que os llamó, ¿quién? Cristo, es que santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos llamó? Cristo. ¿Quién nos dejó la huella? Cristo. ¿Qué nos pide? Que sigamos esa huella. ¿Y cómo? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Jóvenes tienen que ser santos en el colegio, en la universidad, los que trabajamos en nuestro trabajo, los que tienen negocios en su negocio, los que trabajan en casa en su casa. Tenemos que ser santos. Jóvenes, ustedes vienen ahora a un torneo de fútbol, ¿cierto? Espero que ganen, ¿no? Si no, yo los descomulgo. Los jóvenes tienen ahora un campeonato de fútbol entre iglesias. Aquí tenemos buena gente, bueno, ¿no? Pero tiene que haber santidad en ese partido. Claro, claro. Sí, sí. Dice la Biblia que tiene que haber santidad en toda nuestra manera de vivir. Bueno, usted va al supermercado y de pronto le devuelven más vueltas. ¿Qué dice? Qué bendición, el Señor tan bueno que es conmigo. Me devolvieron más de lo que era y qué bendición. No, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la ruta de santidad? Ir a la cajera y decirle, me devolvió más dinero, cuéntelo. Claro, entonces Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. Negocios. Yo sé que tengo hombres de negocios acá. Y perdón, mujeres también. Familias. Gracias, Mercedes, tienes toda la razón. Se me escapa a veces hay varias líneas de... Mire, yo sé que los negocios se manejan... hay ciertas cosas, coimas, aquí, allá. Mire, mantengan santidad. Créanme, porque en esa santidad, Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. No, yo soy santo en la iglesia y en casa, pero en los negocios o en mi trabajo no. No. No robe tiempo en su trabajo. No robe cosas de su trabajo. Sea honesto con lo que hace. Sea ético. Que los demás no lo hagan, no importa, porque usted tiene que responder ante Dios un día en esa santidad. Pedro nos dice que la santidad práctica es esta: vivir en una santidad en toda vuestra manera de vivir. No hay otra manera de vivir el creyente, no hay otro estilo de vida. El creyente no puede vivir de otra manera. Usted y yo no podemos vivir de otra manera. Esta semana mandé a arreglar un cuadrito de marquetería y el señor marquetero me decía, bueno, es que este marco que usted tiene, tiene más de 40 años. Y yo,
No, pues no tanto, yo no tengo tanta edad, yo lo compré cuando estábamos recién casados con mi esposa, pero bueno, sí es viejito. Y él decía lo siguiente, me llamó tanto la atención, yo voy a ser sincero, ese marco, esa madera ya no la hacen, ese tipo de madera, eso era español, no tenía ni idea. Y eso vale plata, yo no tenía ni idea, yo lo iba hasta a botar. Y yo, no, ¿verdad? Me dijo, sí, eso es español y eso tiene un precio. Y yo, bien, yo todavía que tenía un tesoro en casa aparte de mi esposa. Y yo, ve, qué cosa. Pero yo soy tan honesto que le voy a decir que yo podría decirle, bótelo y le pongo algo deco moderno, madera esa deco, y yo me quedo con los palitos, y yo con eso hago negocio. Y yo dije, él me decía, pero yo no hago eso. Y dijo, no, porque aprendí de mi padre. Y le dije, ¿y sabes por qué? Porque puedes dormir tranquilo esta noche. Eso se llama santidad. Pero práctica. Práctica. Yo no le pregunté si era creyente o no, simplemente usamos algunas palabras, ya hicimos el recibo, pero cuando yo me fui a casa pensando, ¿cuántos de nosotros nos falta esa santidad? ¿Qué? Práctica. En el día a día de nuestras vidas, el decir, esto es honesto, esto es lo que yo cobro o hago o esto. No importa los demás. Que los demás hacen, que ganan, tranquilos. No se preocupen. Dios da, Dios quita. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dijo Job? Oiga, todos que les va bien y yo aquí rascándome la espalda con un tiesto lleno de sarna. Y dice la escritura que Job no le dio ningún despropósito a Dios en eso. Y dijo, Dios da, Dios quita, bendito el nombre de Jehová. ¿Y cuál fue el estado postero de Job? Le dio vida, le dio salud, le dio más hijos, le dio más ganado. Bueno, no habla así de esposa porque ahí no dice, pero no se afanen, caminen en santidad. La santidad es garantía de bendición y recompensa. Lo dice el libro de Segunda de Samuel, hoy vimos. Si andamos en justicia y en manos limpias, Dios traerá recompensa. No se afanen por eso. Y veamos el último. La santidad no viene por imitación. ¿A qué me refiero? Vayan conmigo a 1 Corintios 11:1. Ustedes lo tienen y vamos a cerrar esta mañana ahí. Y vamos a tratar de entender esto. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Pablo está diciendo algo que es muy interesante. Sí, tenemos una responsabilidad de dar ejemplo, tenemos una responsabilidad de ser inspiradores a otros en santidad, sí. Pero Pablo hace algo que debemos entenderlo de la siguiente manera. La santidad no viene por imitación, sino por comunión con Cristo. Eso es lo que hace Pablo. Pablo dice, sí, yo tengo una responsabilidad como creyente, no puedo andar, como dice, como palitroque, no, yo soy creyente y no importa, no me miren a mí, yo soy un gusano, una pobre miseria, y soy lo peor de la iglesia, soy una sarna, una lepra, no me miren a mí, hermanos, no. Pablo está diciendo algo coherente. Primera parte, mírenme, sé imitadores, sí, yo tengo una responsabilidad creyente, con mis hijos, con mi esposa, con la iglesia, con mis hermanos, yo tengo que ellos puedan decir que me pueden imitar. Pero lo segundo que Pablo hace, y es muy interesante, que esa santidad no viene por su imitación, sino por su comunión con Cristo. ¿Me entienden eso? Y él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la referencia es que la santidad no viene por imitación, sino por comunión con Cristo. Algunos dicen, yo sigo a Pablo, sigo a Apolos. ¿Recuerdan? Yo sigo a Cefas. ¿Y qué dijo Pablo dice, ¿yo soy de qué? De Cristo. Yo soy de Cristo. Sí, muy bien, hermanos, imitémoslos. Pero la santidad no viene por imitación, sino viene por comunión con el Señor Jesucristo. Primera huella que quiero dejar esta mañana con ustedes es la huella de la santidad. Volvamos a leerla, ahí dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Qué lindo que nosotros podemos llegar a que no haya pecado en nuestras vidas. ¿Y cómo se logra, pastor? Cada día yo tengo que aborrecer más al mundo y amar más a Cristo. Y que nuestra boca no hable engaño, sino hable santidad. Cada vez que salga de nuestra boca, salga bendición para otros.
salga un ánimo, una voz de aliento, de alegría. Esta mañana el viernes de oración es muy lindo porque tuvimos tiempo de oración con cosas que pues difíciles para la iglesia. La mamá de Patti, ¿no? Esa experiencia que tuvo y nos contó cómo le desocuparon la cuenta a la mamita, su pensión. Pero hablamos esta mañana con Patti y decía, dile a la iglesia que estamos orando por ella y dale voz de aliento, que al menos está su vida conservada, que hay que ver el otro la cara de la moneda, y Dios nos permite ver de esa manera. Hermanos, sigamos esta huella de santidad, sigamos esta huella del Señor, esa huella en que Él no hizo pecado. Y esa debe ser nuestra aspiración, cada día ser mejor como creyente, que el pecado no me domine. Y un día, hermanos, el pecado no estará en nuestra presencia. Dice que nada inmundo entrará ante la presencia del Señor. Un día estaremos totalmente libres de pecado. No habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas. Que el Señor nos ayude a pensar en ello. Amado Padre, gracias damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, queremos seguirte con todo el corazón. Y esas huellas que nos dejaste como ejemplo, Señor, permíteme y dame la fuerza, el valor, el ánimo, la fidelidad, la integridad, y permíteme, Señor, caminar en santidad, esa primera huella que has dejado esta mañana en mi vida. Señor, perdona mis ofensas y pecados, perdóname mi negligencia, mi pecado, mis malas decisiones, mis errores, mis desaciertos, Señor. Permíteme, Señor, que mi vida sea ejemplo de otros en santidad. Permíteme, Señor, que toda mi vida sea íntegra y santa para ti en toda mi manera de vivir. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, bendice a tu pueblo hoy, Señor, bendice esta semana a cada una de nuestras familias, nuestros hijos, familiares. Permite, Señor, que nuestros trabajos sean bendecidos, nuestras vidas académicas de nuestros jóvenes y niños. Bendice, Señor, a cada uno de los que se comienza a tener un año más de vida, comenzando este año en sus cumpleaños. Señor, bendícelos a cada uno de ellos. Señor, bendice la iglesia, guárdala, edifícala, protégela, Señor, y trae cada día a los que han de ser salvos a este lugar. Gracias, Señor, porque nos vamos con tu gracia, con tu amor y tu cuidado en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana.